Saludo a Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario, que es experto en estos asuntos. Porque hay ahora que, Jorge, buena tarde, gracias por estar aquí. Ahora hay que desmenuzar este plan B y lo que podría cambiar la forma en que llevamos a cabo elecciones y se eligen candidatos y actúan los partidos políticos a través de las leyes secundarias. De entrada, ¿qué opinas de lo que ocurrió ayer, el rechazo a la reforma y el anuncio, que es hasta este momento lo que sabemos, del plan B? Muy buenas tardes, mi querido Alejandro, para ti y todo el auditorio. Básicamente lo que yo diría es, ¿el plan B es un capricho político o es la decisión estratégica más arriesgada que ha tomado la presidenta de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Me parece que en este sentido, desde la vertiente y desde la perspectiva de la presidenta de la República, el plan B es un desafío a las burocracias doradas que están instaladas en los estados y en los municipios. Y lo que busca es lograr un jaque mate presupuestal. Y esto, ¿qué le permite a la presidenta de la República? Decir con un mensaje directo que se acabó la fiesta del despilfarro por parte de los gobernantes en los estados, en los municipios. Y en esta estrategia no importa tanto en un inicio si el plan B es constitucional o es inconstitucional, sino lo que importa es poner en el banquillo de los acusados desde la estrategia de la presidenta de la República a quienes están con ella o le dan la espalda al movimiento de la Cuarta Transformación. Obviamente, como toda estrategia política, es una estrategia arriesgada, porque puede tener un error de cálculo, esto es resquebrajar de manera anticipada la unidad en el movimiento de cara a las elecciones del 2027 y poner en peligro la mayoría calificada que actualmente tiene el movimiento dentro del Congreso. Y por otro lado, si esta estrategia sale bien, me parece que a la presidenta de la República se le abre un panorama, logra una purga interna de sus propios aliados, del Verde, del PT, y logra que Morena tenga una independencia y un mensaje político de cara a las elecciones intermedias del 2027 muy potente. Este mensaje es: ¿estás conmigo, votas por mí o votas por aquellos que se aferran a los privilegios, logrando con esto una maniobra de distracción también política sobre asuntos tan importantes como los temas de seguridad o los temas de los conflictos internacionales? Por lo tanto, me parece que ver el plan B en el corto plazo como una derrota es simplemente simplificar el juego, y lo que tenemos que ver es esto de manera integral, viendo las elecciones del 2027, donde Morena podrá pedir bajo este argumento un carro completo. Me parece que es en sentido general lo que pienso del plan B, mi querido Alejandro. ¿Qué es lo más delicado o riesgoso que tú ves en lo que pudiera ser este plan B o estas modificaciones a las leyes secundarias? Mira, justamente el plan B está construido sobre tres ejes. Dos de ellos van dirigidos justamente a reducir el financiamiento en los estados, esto es, en los congresos locales, así como a nivel municipal. Esto es, establecer topes por el costo de legisladores. Lo que se dijo hoy en la mañanera era básicamente que era totalmente insensato que un diputado de Colima costara 7 veces menos que un diputado en Baja California. Esto es, no hay uniformidad entre el costo de nuestros congresos locales. Por otro lado, también se habló de cuotas políticas a nivel municipal, donde el número de regidores se ocupa como una manera de intercambios entre las élites políticas. Pero también hay un tercer punto que se refería al fortalecimiento de la participación ciudadana. Y creo que es aquí donde viene una bola rápida que puede ser enormemente preocupante. ¿Cuál es? Justamente someter los asuntos electorales a una consulta de la ciudadanía. Esto es, si no se logra bajar el financiamiento de los partidos políticos, como ocurrió con el rechazo de la reforma electoral, esto en términos prácticos podría representar que sea el pueblo de México el que vote y el que decida finalmente si
se reduce el financiamiento de los partidos políticos, sí se reduce también el financiamiento a las autoridades electorales, y me parece que en este sentido, viéndolo desde la oposición o desde el oficialismo, es justamente un juego de suma cero. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y el último punto que también me parece interesante es justamente la posibilidad de adelantar la revocación del mandato. ¿Por qué? Porque la presidenta de la República lo está pensando en términos de alinear el interés político con el interés popular. Esto es, si verdaderamente las encuestas, como hace algunos días se difundieron, que más de 80% de los mexicanos quieren eliminar a los pluris, quieren reducir el financiamiento, esta es la mejor manera de lograr no solamente un referéndum moral en estos momentos en el corto plazo, sino que se refleje en las urnas en el 2027. Por lo tanto, me parece que este es un caldo de cultivo donde veremos que posiciones muy en las antípodas se estarán enfrentando, y esto al final del día puede lograr varias salidas. Por un lado, para los aliados del Verde y del PT, para no ser justamente considerados como traidores al movimiento, votar con el plan B y así purgarse y trasladarle todo el costo político a la oposición. Otra alternativa que tendría el Verde y el PT es ir solos en algunos estados de la República y demostrarle a Morena su verdadero peso político. O la tercera opción que tendrían los aliados del movimiento sería, en algunos casos, en algunas entidades, aliarse con la oposición, pero me parece que este sería un suicidio. Por lo tanto, estamos ante un escenario que puede ser una jugada maestra de la presidenta de la República o, en su caso, un error de cálculo. Jorge, es que el argumento de quitarle dinero a los partidos políticos y a los políticos e incluso a los funcionarios públicos es muy poderoso, es muy atractivo, todo el mundo va a votar que está de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, habría que matizar por qué en un ayuntamiento hay un número determinado de regidores, por ejemplo, y ganan X cantidad de dinero al mes cada uno, y por qué en otro tienen otra cantidad con otros sueldos, porque no todos los municipios son iguales, ni tienen el mismo número de comisiones, ni el costo de la vida es igual. En fin, hay diferencias, ¿no? Efectivamente, mi querido Alejandro, y creo que justamente en este tipo de reformas que ya se anunciaron que serán de orden constitucional, más bien lo que se tienen que construir son los grises y justamente tomar parámetros objetivos, esto es la población, algunas condiciones del propio territorio, pero me parece que ese debate técnico va a quedar de lado porque justamente hay un argumento que es muy ganador. Y lo preocupante en este caso, que aun cuando pase el plan B, una vez más se pondrá sobre la mesa a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, se cuestionará su legitimidad en un solo acto. ¿En qué sentido? Pues al final del día, quien decidirá si el plan B es constitucional o no es constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para opositores es vista como uno de los grandes hierros del movimiento de la Cuarta Transformación, y desde el punto de vista del oficialismo es vista como una corte democratizadora que se ha legitimado y se ha purgado a través del voto popular. Por lo tanto, me parece que el plan B no se va a acabar en sede legislativa, sino que tiene mucha tela para cortar y se llegará justamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sin antes también decirte, mi querido Alejandro, que me parece que este plan B también pondrá en el banquillo de los acusados a algunos integrantes del propio movimiento de la Cuarta Transformación, no solamente del Verde y del PT, sino también al propio coordinador parlamentario Ricardo Monreal, a partir de las propias gesticulaciones, caras que hacía ayer la diputada María Damaris Silva. Por lo tanto, me parece que esta no es una actitud aislada, sino que también es un sentimiento dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, y así también lo expresó la presidenta de la República en la mañana. Esto es,
con el voto y el rechazo a la reforma electoral se exhibe a quienes están con el movimiento o quienes están en el movimiento por conveniencia y no son capaces de separarse de sus intereses. Por lo tanto, cada quien se tendrá que formar su propio juicio, pero me parece que la partida de ajedrez ya se ha echado y por lo tanto el jaque mate vendrá, ya sea si es un error de cálculo o es una jugada maestra de la presidenta de la República. Definiremos si fue jaque mate de cara a las elecciones y ya con resultado en mano en el 2026. Pero déjame preguntarte algo, Jorge, rápidamente porque tenemos poco tiempo. La pregunta es, se supone que México es el que debe ganar en cualquier escenario. ¿Tú ves que en alguno de estos escenarios gane México? Me parece que en ningún escenario de polarización gana el país, porque justamente las posiciones en las antípodas impiden construir soluciones intermedias. El debate justamente técnico sale por la ventana o en otros términos ya amor con amor no se paga, sino que cuando se acaba el dinero, justamente el amor se acaba dentro de este movimiento de la Cuarta Transformación y desde el punto de vista de los opositores me parece que es enormemente preocupante que en el propio debate legislativo no hayan sido importantes voces de la oposición, sino que realmente la resistencia vino al interior del propio movimiento del PT y del Verde y eso genera un enorme desencanto porque no hay un refresco en la política, sí, sino propia conversación se da al interior del movimiento de la Cuarta Transformación y reitero, mi querido Alejandro, creo que al final del día esto se definirá en las urnas en el 2027 sobre quién tuvo la razón en este plan B de la reforma electoral, si fueron los opositores y aliados que se unieron en esta ocasión o fue la presidenta de la República y el movimiento de la Cuarta Transformación. No hay medias tintas en... Ya lo estaremos viendo. Jorge, te mando un saludo y te agradezco. Y sobre la marcha lo platicaremos. Igualmente, mi querido Alex. Gracias, Jorge Aljovín. Bueno, la sección instructora, mientras tanto, en la Cámara de Diputados.